Hola, buen día, mi nombre es Brenda García y el día de hoy voy a explicar la corrosión desde un punto de vista experimental, específicamente en un medio coloidal. Primero veremos el desarrollo del experimento, luego haré una pequeña introducción, haremos el análisis de los resultados y por último las conclusiones. Los objetivos de este video son lograr analizar los diferentes tipos de corrosión como lo son la corrosión galvánica, por gradiente de concentración y biocorrosión. Todo esto con ayuda de un experimento casero. Y además poder ver en este la protección catódica por anodo de sacrificio y corriente impresa. En este video haremos un experimento de corrosión con el cual observaremos el comportamiento de 5 puntillas de hierro en diferentes condiciones en presencia de un medio coloidal, el cual está compuesto por agua, gelatina sin sabor, hexacianoferrato 2 de potasio y fenoftaleína. En un periodo de 15 días dejaremos las puntillas sumergidas en este medio y sumado a esto se verán expuestas a un medio electrolítico que está construido por 2 electrodos de hierro, una batería de 9 voltios y un potenciómetro. El experimento inició arreglando el montaje, el cual consistió de 2 trozos de alambre de hierro, 2 puntillas de hierro recubiertas hasta la mitad con cobre de 2 tipos, lámina y alambre de cobre, una puntilla de hierro unida a un trozo de zinc, 2 puntillas solas y una puntilla de acero inoxidable. Las puntillas de hierro se lijaron completamente, la de acero inoxidable se lijó hasta la mitad. Esto con la finalidad de retirar la capa superior, puesto que éstas pasan por un proceso de galvanizado, lo cual significa que son recubiertas de zinc para ralentizar el proceso de oxidación. Y en este experimento se desea obtener la puntilla solita para ver su comportamiento con el metal, los cuales se han unido para formar un par galvánico. Listo, ahora la solución. Para esta se hirvió una taza de agua y se preparó la gelatina sin sabor. Después en un recipiente se mezcló un poco de gelatina con el hexacianoferrato 2, se mezcló, se agregó el excedente de gelatina y se agregaron varias gotas de fenoftaleína. Después de estar homogéneo el sistema, se acomodaron todas las puntillas y los electrodos en el recipiente. Ahora veamos cómo transcurrió el experimento. El primer día, apenas gelatinizó la solución, los electrodos fueron conectados al montaje con la batería y el potenciómetro de 10.000 ohms. Este se cuadró de tal forma que la liberación de burbujas fuera leve, y se puede ver que en el electrodo conectado al polo negativo, a su alrededor se tornó un color rosado muy tenue. Esto puede indicar que estábamos en presencia de un medio básico, gracias a la fenoftaleína. Para el segundo día, el color rosado había tomado más fuerza y se empezó a ver un color entre verde y azul justo en el electrodo conectado al polo positivo. También se puede ver un pequeño cúmulo de burbujas en la punta de este último electrodo. Esto se puede deber a una formación de oxígeno que a su vez fomenta la producción de óxido de hierro que reacciona con el hexacianoferrato 2. Pero de esto se hablará más adelante. Por otro lado, se empiezan a ver algunas trazas de óxido de hierro en la superficie de las puntillas con zinc y con cobre, justo al lado opuesto en donde se encuentran esos metales. También se ve que el zinc se está tornando un color más opaco, al igual que el cobre que se encuentra enrollando la puntilla. Para el tercer día se veía más intenso el color verde-azul. Este color se puede ver a ciertas condiciones experimentales en donde los hierros 2 están presentes en solución junto con el ferrocianuro. Este color puede ser resultado de uno de los compuestos intermediarios a la formación del color azul Prusia. Este verde-azul se le conoce como azul de Turnbull. Para el día número 7, debido a la baja tonalidad de rosado en el electrodo conectado al polo negativo, se agregaron unas pocas gotas de fenoftaleína. Las puntillas con cobre y zinc se oxidaron en la parte donde no estaban recubiertas con otro metal. El cobre y el zinc por su lado se opacaron y la sección de la puntilla donde residía el par galvánico estaba libre de óxido.
Una observación muy interesante son las grietas presentes alrededor de cada electrodo. Esto pudo suceder debido a la alta liberación de gases de oxígeno y de hidrógeno, la cual ejercía presión dentro de la gelatina y esta, al no ceder, se agrietó. La difusión del oxígeno y el hidrógeno no pudo llegar a ser tan efectiva dentro del gel debido a que los gases se llegaron a liberar en gran medida por medio de las grietas. Para entender mejor el sistema a estudiar debemos saber cuáles son las ecuaciones más importantes y cuáles son las responsables de los colores y efectos visibles en la gelatina. Bien, en este sistema tenemos varios tipos de corrosión y protección actuando al mismo tiempo, pero primero definamos corrosión y veamos paso a paso cómo ocurre el resto. La corrosión se define como el proceso mediante el cual se alteran las propiedades mecánicas de los materiales por acción de reacciones químicas que son facilitadas por un ambiente en particular. Las condiciones ambientales tales como la temperatura, ambiente, humedad, pH, fuerza iónica, presencia de sustancias químicas o microorganismos que interaccionan con el material afectan la velocidad del proceso de corrosión. La corrosión de los metales es un fenómeno natural que ocurre debido a que la forma más estable de los elementos metálicos en las condiciones atmosféricas del planeta Tierra es en forma de óxidos. En el experimento podemos identificar principalmente tres tipos de procesos electroquímicos: corrosión galvánica, corrosión por gradiente de concentración y protección catódica, incluyendo ánodos de sacrificio y corriente impresa. La primera se pudo observar en la unión de los pares galvánicos. Esto ocurre cuando dos metales distintos están en contacto eléctrico dentro de un electrolito, formando una celda galvánica en la que uno de los metales actúa como ánodo y otro como cátodo. De acuerdo con los potenciales de reducción en las reacciones electroquímicas descritas, en el experimento podemos ver que el cobre está en contacto con una puntilla de hierro, lo que crea una diferencia de potencial electroquímico. En este caso, el cobre actúa como cátodo recibiendo electrones, mientras que el hierro se comporta como ánodo, cediendo electrones y corroyéndose de acuerdo con la reacción. Este fenómeno acelera la oxidación del hierro en presencia de oxígeno y agua, formando iones de hierro 2 que pueden seguir reaccionando con el medio. Una prueba de esta corrosión es la formación del característico azul de Prusia, debido a la reacción con el hexacianoferrato. El precipitado azul indica la presencia de iones de hierro 2, confirmando que el hierro está sufriendo corrosión. Ahora en el experimento se pueden observar dos métodos de protección catódica: la protección galvánica por ánodo de sacrificio y la protección forzada por corriente impresa. Para la protección galvánica tenemos la lámina de zinc que está conectada a la puntilla de hierro. Esta es una estrategia de protección catódica donde el zinc actúa como ánodo de sacrificio porque tiene un potencial de reducción más negativo que el hierro. En este caso el zinc se oxida primero pasando de zinc a zinc más 2 y liberando 2 electrones. Esta reacción tiene un potencial de reducción de menos 0.76 voltios. Los electrones liberados por el zinc son transferidos al hierro, lo que mantiene la puntilla en un estado más negativo y evita su oxidación. En el experimento, este fenómeno evita la corrosión del hierro o en este caso ralentizando la corrosión de la puntilla, demostrando cómo el zinc se sacrifica para proteger estructuras metálicas. Otro método de protección representado en la imagen es el de corriente impresa, el cual no depende de un metal más reactivo que el zinc, sino de una fuente de corriente externa para proteger el metal de la corrosión. En la imagen se puede ver el hierro no se oxida porque se le suministra electrones desde una fuente de corriente, lo que obliga al metal a comportarse como cátodo, impidiendo su disolución. Este sistema funciona de la siguiente manera: el cátodo, es decir, el hierro protegido, se fuerzan electrones al hierro, favoreciendo así la reducción de especies presentes en solución como el agua, generando iones OH-, elevando el pH, haciendo que la fenolftaleína se torne rosada. El hierro, al recibir electrones, evita la formación de hierro más 2, protegiendo el hierro de la corrosión. En el ánodo, en un sistema de corriente impresa, el ánodo puede ser un material como titanio recubierto por óxidos conductores o grafito, y es su función permitir que la reacción de oxidación ocurra sin afectar el metal protegido, sin consumirse rápidamente. En este caso se puso un electrodo de hierro y se vio con el paso del tiempo se oxidó muy rápido. La generación de oxígeno en el ánodo favorece la oxidación del electrodo y la formación de hierro más 2, que posteriormente se forma en hierro más 3 y reacciona con el hexacianoferrato, favoreciendo así la formación del azul Prusia. Este tipo de protección se usa ampliamente en estructuras submarinas, tuberías y tanques metálicos, en donde la protección galvánica no es suficiente debido a las grandes áreas metálicas expuestas.
Y por último veamos la corrosión por gradiente de concentración. Este tipo de corrosión ocurre cuando hay diferencias en la concentración de oxígeno u otros iones en la superficie del metal, lo que genera zonas con distinto potencial eléctrico. Al haber corriente impresa, en el ánodo se fuerza la reacción de oxidación del agua, lo que genera oxígeno en ese punto. A su vez, favorece la oxidación del electrodo.